Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a exponer junto a mis compañeras Pina Tunquiluz, Quintanchera y Conaria, la estructura de capital eficiente. A continuación les muestro el índice, concepto y fundamento de la parte inicial, la teoría va después y por último el apalancamiento y riesgo. Vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es la estructura eficiente del capital? Es la combinación adecuada entre la deuda y el patrimonio, que asegura o permite maximizar el valor de la empresa y minimizar el costo de capital. Asimismo, el objetivo es equilibrar el riesgo y rentabilidad, permite financiar operaciones de manera sostenible, con un crecimiento mayor a largo plazo. Depende también del tamaño y sector y la capacidad financiera de la empresa. Vamos a comentar acerca de la minimización del WACC y maximización de la empresa. El valor de la empresa se basa en la siguiente ecuación: los flujos entre el costo de capital. Vamos a ver dos ejemplos, uno con un WACC alto del 12% y otro con 8%. Si hacemos una simple división con un valor constante de flujo de efectivo de 500.000, vemos que en el primer ejemplo el valor de la empresa asciende a 4.166.667 soles. Sin embargo, con un WACC bajo del 8%, con el mismo flujo de efectivo anual constante de 500.000, la simple división nos muestra que el valor de la empresa asciende a 6.250.000. En conclusión, el incremento se debe a la disminución del riesgo y menor costo de capital. Vamos a continuar con la relación del ROE con la estructura del capital. Cuando una empresa usa una deuda de manera eficiente, aumenta el ROE. Asimismo, si usa de manera ineficiente, disminuye el ROE. Vamos a ver los siguientes ejemplos. El ROE es la división entre la utilidad neta y el patrimonio. En el primer ejemplo, el valor de 100.000 entre 1.000.000 por 100 nos da un 10%. Significa que utiliza bien la deuda. Sin embargo, en el ejemplo de la empresa B, la división resulta en un 20% y significa que maneja mal la deuda. Asimismo, le doy el pase a mi siguiente compañero. A continuación les voy a explicar las teorías que sustentan por qué existe un nivel óptimo de deuda y capital propio en la empresa. Los primeros autores que explican el comportamiento de la estructura de capital son Franco Modigliani y Merton Miller, conocidos como M&M. Ellos formulan dos proposiciones clave. Primero tenemos a M&M sin impuestos. En un mundo sin impuestos, ellos concluyen que la estructura de capital no afecta el valor de la empresa. Esto quiere decir que no importa si la empresa se financia con deuda o con capital propio, porque lo que realmente determina el valor es la capacidad de los activos para generar flujos de caja. En segundo lugar, tenemos a M&M con impuestos. Cuando incorporamos los impuestos, la conclusión cambia. Aquí la empresa sí incrementa su valor al usar deuda, porque los intereses son deducibles y genera un escudo fiscal. Por eso, el valor de la empresa endeudada se expresa como valor con deuda es igual a valor sin deuda más T por D, donde T es la tasa de impuesto y D es el nivel de deuda. La siguiente teoría que explica la eficiencia de la estructura de capital es la teoría del trade-off. Esta teoría nos dice que la empresa siempre busca un equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado, el beneficio fiscal de endeudarse y por otro, los costos de quiebra y riesgo financiero que aparecen cuando la deuda es excesiva. El punto óptimo o estructura eficiente se encuentra donde el beneficio adicional de la deuda se iguala con su costo adicional. Ese equilibrio es lo que determina el nivel adecuado de deuda. Gráficamente, esto se observa en el comportamiento del costo promedio ponderado de capital. Cuando la empresa empieza a endeudarse, el costo disminuye porque aparece el beneficio del escudo fiscal, pero si la empresa se endeuda demasiado, aumenta el riesgo y aparecen los costos de quiebra, entonces el WACC empieza a subir. El punto más bajo de esa curva representa la estructura de capital eficiente, es decir, el nivel óptimo de endeudamiento. En resumen, la eficiencia de la estructura de capital se explica principalmente por estas teorías, que buscan determinar cuál es el nivel óptimo de deuda que maximiza el valor de la empresa y minimiza su costo de capital. A continuación voy a explicar el apalancamiento y riesgo dentro del contexto de la estructura de capital eficiente.
Para empezar, ¿qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero consiste en el uso de la deuda para financiar los activos de la empresa. Esto con el fin de aumentar la rentabilidad de los accionistas. En otras palabras, significa utilizar el dinero prestado para intentar generar mayores beneficios. Por ejemplo, cuando una empresa utiliza o incorpora deuda en la estructura de su capital, está haciendo uso del apalancamiento financiero. Entonces, ¿por qué la deuda puede aumentar la rentabilidad? La deuda puede aumentar la rentabilidad cuando el rendimiento generado por los activos es mayor que el costo de la deuda. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. El ROE va a ser igual al ROA más la diferencia del ROA con el costo de deuda. Esto multiplicado por el nivel de endeudamiento. Estos resultados se pueden interpretar de la siguiente manera. Si el ROA es mayor que el costo de deuda, entonces el ROE, que es la rentabilidad del accionista, aumenta. Esto genera un efecto positivo de apalancamiento. Pero si el ROA es menor, el efecto que genera es negativo. Entonces el ROE disminuye y aquí se produce el riesgo. ¿Qué es el riesgo financiero? Es el riesgo adicional que asumen los accionistas cuando la empresa utiliza deuda. Esto ocurre porque la deuda genera obligaciones fijas de pago, como intereses y amortizaciones que deben de cumplirse sí o sí independientemente de que si la empresa obtiene o no utilidades. Es por eso que a mayor nivel de deuda es mayor la probabilidad de incumplimiento. Se presenta mayor variabilidad en las utilidades, mayor riesgo de quiebra. Cabe recalcar que se evidencian dos tipos de riesgo, el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo proviene de las actividades propias de la empresa, como vendrían a ser los cambios en las ventas, en los costos o la competencia. Cuando hablamos del riesgo financiero, esto surge por el uso de la deuda. Una empresa sin deuda puede tener riesgo operativo, pero no riesgo financiero. Por último, hablaremos del apalancamiento financiero y su relación con la estructura de capital eficiente. En el contexto de la estructura de capital eficiente, el apalancamiento tiene un límite. Al inicio, aumentar la deuda puede ser beneficioso porque se obtiene el escudo fiscal de los intereses, se puede disminuir el WACC. Sin embargo, si la deuda sigue incrementándose, también crece el riesgo financiero. Asimismo, los inversionistas pueden exigir una mayor rentabilidad. También puede aumentar el costo de capital propio, el WACC vuelve a subir, entonces la estructura de capital eficiente se encuentra en el punto donde el beneficio del apalancamiento se equilibra con el riesgo asumido. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video.